Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Volvemos a abrir esta ventana a la cultura, a la diversión, al entretenimiento y sobre todo, venga, esto marca también de la casa, a la información rigurosa siempre, como somos nosotros, y volvemos, que no es poco, y más con los tiempos que corren. Ayer con amenaza incluso de bomba nuclear, todos asustados, pero no se preocupen que nos hemos levantado vivitos y coleantes y para ofrecerles este programón que tenemos para volver de nuevo en esta última etapa de la temporada antes de llegar a las hogueras de San Juan. Pero antes vamos a hacerles un resumen de todo lo que les vamos a llevar a partir de ahora y en los próximos 55 minutos. ¡Vámonos! En una tarde en la que vamos a hablar de Semana Santa, de pronósticos y objetivos cumplidos. Esto dice Osbeck porque cuentan que ha sido una buena Semana Santa con un comportamiento de la demanda hotelera excepcional en la Comunidad Valenciana, superando el 80% de ocupación. Esto también es un buen arranque para llegar a la etapa estival que en unos minutos nos va a permitir hablar con Maite García, con la directora, la secretaria general de Osbeck. Y les decíamos que estamos ya esperando a las hogueras, pero más si cabe a la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. Quedan apenas días para vivir una de las romerías más importantes de España y la romería más importante de la Comunidad Valenciana y de Alicante, la peregrinación, que también tiene algunas cosas negativas. ¿Cómo lo vive nuestro cuerpo? Sobre todo si no estamos preparados. Por ello hoy les vamos a dar pues los tips básicos para que esta jornada festiva sea solo positiva y no negativa. Y si lo avanzamos hace unas semanas aquí en este espacio cultural, este año se celebra el aniversario de Emilio Varela y de Óscar Esplá, un año, el 2026, dedicado a estos dos artistas alicantinos, al músico y al artista, al pintor Emilio Varela, un año dedicado que ya ha contado con sus primeras actividades, exposiciones y conciertos. Eran dos grandes amigos junto con otros artistas como el arquitecto Juan Vidal o Germán Bernácer también, entonces tenían que ir unidos de la mano, ¿no? Gracias a la pintura de Óscar Esplá, de esas huertas de salud, de ese paisaje alicantino, y gracias también a esas composiciones del gran compositor Óscar Esplá. Entonces este año estos homenajes tenían que ser unidos, conjuntos, y desde el Ayuntamiento de Alicante, desde la ciudad donde les vio nacer y les vio a lo largo de su vida, pues este año homenajearles en su recuerdo y ponerles en valor la figura de estos dos grandes artistas del siglo XX de la ciudad de Alicante. Y seguimos con otros temas que ocuparán esta jornada de miércoles en La Explanada, y es que el Sindicato de Guionistas de España, ALMA, ha celebrado su 9ª edición de los premios ALMA 2026, una gala que ha reunido al sector audiovisual español. Premiaban a los guionistas, las almas que hay detrás de cada serie, de cada producción española, nombres propios los que han triunfado en esta nueva edición, que ya llega casi a los 10 años de vida. Hablamos de Poquita Fe, de Anatomía de un Instante y también de Crims o la serie diaria de Antena 3. Ha bailado un nombre, es que estamos de miércoles pero con sabor a lunes, así que discúlpenos. Señoras y señores, abróchense cinturones, tómense biodramina si se marean con las curvas, que arrancamos ya, y madre mía si tenemos curvas, ¡vámonos! Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí, arrancamos, ahora sí que sí empezamos. Lo hacemos hablando de la Semana Santa, a la que ya decimos adiós, a la Semana Santa 2026, pero siguiendo y arrastrando con la Semana de Pascua. Todo ello lo vamos a analizar de la mano de Maite García. Ella es secretaria general de Osbeck y evidentemente vamos a tratar de poner el foco en el turismo y los números que dejan tras este inicio de etapa turística en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Maite. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? El titular era el que decíamos al inicio, todos los pronósticos y objetivos
han estado cumplidos en este arranque de temporada alta en la Comunidad Valenciana. Sí, era la prueba de arranque de temporada, como bien comentas, y es que realmente las previsiones nos tuvieron bastante en vilo, porque las últimas semanas, entre la situación internacional, los cambios en los precios de los combustibles, las previsiones meteorológicas, que al final en estas fechas tanto condicionan ese viaje de proximidad, esa decisión de última hora. Bueno, pues todo ha parecido configurarse de manera positiva, ha habido ganas, ha habido ánimo para hacer esa escapada y desde luego la Semana Santa y los días clave de jueves a lunes en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Alicante y en la Costa Blanca, bueno, pues has surgido y has dado buenas señales de salud turística. Esa salud turística tan necesaria es uno de los sectores más importantes de la Comunidad Valenciana. Lo hablábamos en la anterior intervención, cuando tuvimos la oportunidad de charlar contigo justo a las puertas de Fitur, de la feria de turismo más importantes, donde ahí se demostraba, ¿no?, todo el potencial que tenemos. Ahora llega la época donde todo este trabajo se materializa, llegan los turistas en una Semana Santa que mejora los números y los datos de 2025. No es para menos, hemos tenido unos días muy soleados. La buena climatología es también la que ha marcado y ha sido protagonista junto a las vacaciones y los pasos de Semana Santa. Sí, eso es. Los datos prácticamente de ocupación hotelera en lo que nosotros más analizamos han sido muy similares al año pasado y es verdad que la Semana Santa caía 2 semanas antes, que esto implica también, bueno, pues más oferta de ocio, incluso pues las estaciones de esquí abiertas a pleno funcionamiento y a full de nieve. Pero bueno, sí que es verdad que este efecto de la última hora que nos ha hecho subir hasta 5 puntos de las previsiones iniciales que teníamos de principio de la Semana Santa y en algunos destinos pues como Benidorm o Alicante ese 90% de ocupación hotelera prácticamente se ha conseguido en los días grandes y en torno a ese 85% en el resto de la Costa Blanca que desde luego ha dado bueno, pues muy buenas referencias de una planta hotelera que estaba más que preparada para afrontar ya la temporada turística. Que una temporada turística donde arranca con nombre propio, es el del turismo nacional. Somos los españoles los que decidimos y apostamos por la Comunidad Valenciana y por la Costa Blanca, y es que un alto porcentaje de aquellos visitantes que han decidido que nuestra región sea el lugar donde pasen estos días de Pascua son de nuestro país. Si son de nuestro país, estos días siempre lo hemos venido analizando, la balanza se torna, ¿no? Veníamos de unas quincenas donde el peso del internacional era muy importante, del turista internacional, y ahora hemos visto que sobre todo esta semana y esto es 12% de turista, incluso el 70% en algunos destinos es nacional. E incluso nos vamos a mojar y a decir que es el turista valenciano, el propio turista de cercanía, el que también tiene una importante representación en ese porcentaje, pues rondando fácilmente entre el 20 y el 25% solo de turistas valencianos en nuestros destinos también vacacionales. Ese turismo valenciano también muy importante dentro de nuestra región para apostar con este sector vital para no solo lo relacionado directamente con el turismo, sino todos esos sectores que también se nutren y que están muy pendientes de todo lo que sucede a unos cuantos kilómetros de aquí. Hablamos de esa crisis diplomática, esa guerra abierta entre Oriente y Estados Unidos-Irán, como sabrán, han abierto un conflicto directo con, Estados Unidos e Israel han abierto un conflicto directo con Irán. Esto ha hecho que los precios se incrementen. De hecho, corrígeme si erramos en el tiro, se ha aumentado un 4% más o menos el precio, ¿no?, de las noches en la Comunidad Valenciana.
Sí, hacíamos un balance y una primera estimación de cómo ha podido verse afectado el precio medio del alojamiento y estimábamos no más de un 3,2%. La verdad es que son datos muy parecidos a la propia inflación que hemos recibido en los precios durante este año 2026, con lo que también nuestra valoración es que se están haciendo reajustes muy además muy adaptados pues, a las circunstancias, los propios precios de los combustibles, de los suministros energéticos y todas aquellas partidas que se tienen que tener en cuenta en el gasto de un hotel, por ejemplo, de cómo funciona un establecimiento hotelero. Y estamos viendo que ese incremento de precios ha sido realmente muy en línea con los incrementos generados. Así que consideramos también que se está haciendo un incremento de precios muy moderado y haciendo también nuestra oferta muy competitiva comparada con otros destinos vacacionales. Hay cierto miedo en el sector sobre las posibles consecuencias que pueda tener un prolongamiento o un empeoramiento de este conflicto. Bien, más que miedo, y estas circunstancias nunca favorecen a nadie y desde luego no generan nunca ninguna buena expectativa, ¿no? En cuanto a la duración de un conflicto y esperemos que las noticias se vayan aconteciendo en ese alto el fuego y desde luego en esa posibilidad de la paralización, ¿no? Pero realmente lo que más nos afecta es pensar en ese miedo en la movilidad, en ese miedo también en esa incertidumbre, ¿no? De esa volatilidad de los precios, y además de esos ataques directos a cuestiones básicas energéticas que son las que más nos afectan al final en nuestro día a día. Y consideramos que, desde luego, el ámbito turístico, la movilidad de las personas, la movilidad dentro de Europa y la elección de destinos turísticos siempre va muy ligado a la seguridad en la movilidad, tanto en los vuelos como en lo que sucede en los destinos, con lo que esa es nuestra mayor preocupación, sobre todo a la hora de afrontar nuevas temporadas turísticas. Has hablado de vuelos, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a ir a por la lectura más optimista, aquellos datos que también pues nos hacen sacar una media sonrisa en la cara. Maite, hablamos del aeródromo alicantino, del aeropuerto Elche Alicante Miguel Hernández, que nos está dejando récord tras récord. Cuando te tuvimos en enero ya hablamos del buen arranque del año, no ha dejado de copar titulares positivos. Pues mira, nos viene ahora aquí a la cabeza 1,5 millones casi de usuarios que han pasado en febrero por el aeropuerto, 4.200 vuelos que han salido nada más con el arranque de la Semana Santa. Hablamos de unos datos excepcionales. Sí, y además con muy buenas previsiones. Ahora mismo las previsiones de reservas de asientos de vuelos para la temporada estival se ha incrementado también un 9%. Nosotros estamos muy atentos al comportamiento que tienen porque es el primer termómetro de cómo funciona nuestro aeropuerto y de cómo las aerolíneas prevén asientos para nuestro destino, porque inevitablemente va muy vinculado a la actividad turística y al desarrollo turístico de nuestros diferentes destinos urbanos, de costa, de interior, etcétera. Con lo que el correcto funcionamiento, la operativa, pues cada vez batiendo esos récords que en este caso sí que consideramos que están debidos a una fantástica gestión del aeropuerto, desde luego que es un elemento muy favorable para nuestro destino y a nosotros como residentes, desde luego. Aide, y con todos estos datos, ¿qué previsión se tiene para esta etapa estival, para el verano, la temporada alta para nuestra comunidad? Esto solo ha sido el calentamiento, la Semana Santa. Sabemos que a partir de junio se espera recibir muchísimos visitantes. Sí, sobre todo, bueno, este arranque de temporada nos da muy buena nota para este comportamiento también del turista nacional, que durante el verano pasado pues ya empezábamos a notar que tenía ciertos signos de fatiga y fatiga muy vinculada pues a una fatiga económica, a una fatiga de incertidumbre. Es muy importante que también nosotros a la hora de enfocar el verano lo hagamos siempre desde el punto de vista de preparación de la planta hotelera, de preparación de los servicios y de la oferta alojativa y de ocio, y que sobre todo la experiencia sea
pues lo más satisfactoria también para el turista. Tanto el internacional, que sabemos que sí que ya ha hecho su apuesta, el internacional planifica las vacaciones con más previsión que el nacional, y sobre todo para que el nacional termine de animarse y vean nuestros destinos de proximidad, nuestros destinos de Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, desde luego una apuesta segura con un buen producto, un producto además de un estándar muy bueno, de calidad, unas playas excelentes y sobre todo precios competitivos, que es lo que ahora mismo nosotros nos estamos esforzando mucho para que así sea. Pues con esto nos vamos a quedar. Maite García, secretaria general de OSBEC, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por sacar un huequito y sobre todo por dar luz sobre estos datos tan beneficiosos para la provincia de Alicante. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros, buena tarde. Semana Santa, vamos a continuar con ella o con la secuela de la Semana Santa. Hablamos de Santa Faz. En apenas una semana estaremos desempolvando los blusones, sacando los pañuelos y preparándonos también físicamente para hacer esa peregrinación. Son muchísimos kilómetros los que unen el caserío de la Santa Faz con la concatedral de San Nicolás. Es el punto de salida para miles de personas que participan en la romería más multitudinaria que se celebra en tan solo un día en España. Y para hablar de todo ello hoy traemos a un experto, no en la materia eclesiástica, que bueno, quizás también, él es un experto en fisioterapia, él es Rodrigo Casanite. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú haces la romería? No la he hecho nunca, ¿tú sabes? Pero no sé por qué, no la he hecho nunca, pero tengo ganas. Cámaras hacia mi persona, voy a reproducir lo que he hecho. Pero no me digas. Sí, no sé por qué. ¿Cuántos años llevas en Alicante? Muchos, muchos. Ya podría considerarse delito, ¿no? Sí, Que sí, ya hasta me da vergüenza, sí. Pero tú no te preocupes, que esto tiene fácil solución. Es jueves, es festivo. Nosotros te animamos y te invitamos a que la hagas. Incluso nosotros te podemos acompañar con una cámara todo el recorrido. Pues si voy, te mandaré fotos y vídeos. Muy bien, por favor, hazlo. Yo sí que la he hecho y es cansada. Además la he hecho en las dos vertientes. Cuando era un poco más joven, cuando tenía esa etapa donde adolecía de muchas cosas, la hacía en carro de gran superficie. Esto, por favor, que nadie más lo haga, que además está totalmente prohibido, y después ya lo he hecho andando. Claro, hombre. He madurado, ¿no? La madurez es lo que tiene. He de decir que la forma más cómoda de hacerla es como la hago últimamente. ¿Sabes cómo es? No. Mira, me levanto muy prontito. Yo te voy a contar aquí mi día. Me levanto aproximadamente a las 5 de la mañana. Me voy a recoger mi caña. Voy a la concatedral. Y en la concatedral me encomiendo, me vuelvo otra vez al ayuntamiento donde había recogido mi caña y cojo un coche. Y en el coche me dejan en la misma puerta del caserío. Y ya hemos hecho la romería. Así es la vida del presentador de éxito en esta tele. Sí, y bueno, a ver si hay que cuidar un poquito más el cuerpo. Bueno, Rodrigo, desde luego la gente no lo hace en coche, habitualmente lo hace andando. ¿Cómo hay que prepararse para una romería? Bueno, sí hay que hacerlo. ¿Tú crees que hay que prepararse para hacer esta romería? No es que haya que prepararse, sino es que hay que muchas veces tener un poquito más de autoconocimiento de si lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Claro, porque ¿qué tipo de esfuerzo suele tener una romería de estas características? Son aproximadamente 15-16 kilómetros los que suele hacer un alicantino medio en una jornada festiva como la de Santa Faz. Sí, si tú ves, no es más que muchas veces la cantidad de kilómetros diarios que podemos llegar a andar más o menos en un día es alrededor de 8, 9, 10 kilómetros y sin embargo la romería es un poquito más, pero claro, es que es directamente del tirón y en poco tiempo. Y aquí hay que agregar un factor emocional, porque si tú ves las imágenes que tenemos atrás, pues la gente va en grupos, va como emocionada y muchas veces el ritmo que vas a coger para llegar hasta ahí va a ser un poquito más excesivo del que estás acostumbrado al andar, porque tú cuando te levantas por la mañana, pues te levantas, te vas a desayunar, vas al trabajo, sales, te mueves dentro de una oficina o dentro de tu trabajo y eso va sumando cantidad de pasos. Entonces, claro, cuando lo sumas en el día, a lo mejor sumas casi lo mismo que en la romería, pero lo has hecho de manera mucho más pausada y lo has hecho en el transcurso de 8 o 10 horas y esto a lo mejor se puede hacer en el transcurso de 1 horita y media,
2 horitas o un poquito de hora y media. Me gusta mucho porque me recuerda a la típica frase que se escucha. Bueno, hay dos vertientes. Una de ellas, la gente que dice, yo esto no lo vuelvo a hacer 1 año y no más, y luego los que dicen, no, es que yo camino a diario y esto, bueno, pues tampoco es un esfuerzo para mí. Exactamente, eso va a depender un poco de la gente que sale a caminar poco o la que sale a caminar mucho. Y también depende mucho de la ropa que utilices. El calzado, ¿no? Que también es muy importante. El calzado es fundamental. Es importante, muy importante para la gente que sepa que, aunque sea un calzado deportivo, debemos intentar utilizar un calzado que ya se haya usado antes. Por ejemplo, estrenar, ¿no? Esto lo contrario que el Domingo de Ramos, que dicen que hay que estrenar, pero si no te caen las manos. Aquí no, por favor. Exacto. Tener una camiseta, pero no el deportivo. Sí, hay que intentar utilizar un calzado en el cual ya hayamos estado un poquito más acostumbrados, porque eso lo que puede producir a la larga a lo mejor son alteraciones en la piel, todo ese tipo de cosas que puedan surgir, que a lo mejor van a generar una pequeña molestia, y esa pequeña molestia a la larga puede hacer inclusive hasta que tengas que cortar la romería en la mitad, ¿eh? ¿Qué zonas suelen ser las que más nos afecta en el cuerpo cuando nos enfrentamos a una romería de Santa Faz? Pues las más importantes son las ampollas en los pies, las molestias en los pies, en los tobillos también, en las rodillas y en las caderas. Y a veces un poquito también en la zona lumbar. Pero bueno, eso depende también de cada persona. Si hay alguna persona que ya tiene alguna disfunción, algún dolor en alguna zona, pues eso habrá que cuidarlo un poquito más. Me gustaría detenerme en una de las cosas que has mencionado. Has hablado que, bueno, pues que esta romería, que este camino se hace acompañado de muchísima gente, muchas veces amigos, en un ambiente muy festivo, emocional, que nos hace que vayamos a un ritmo muchísimo más rápido del habitual. ¿Esto realmente nos influye, el ritmo ágil? Sí, porque en ese caso, cuando nuestro cuerpo al final es como un coche. Entonces, si tú estás acostumbrado a conducir a una velocidad y unas revoluciones por minuto, si tú le excedes esas revoluciones por minuto, al final el coche sufre un poco más. Y lo mismo le pasa al cuerpo. Si tú estás acostumbrado a ir a una velocidad y ahora te excedes un poco, ese exceso va a generar un aumento del ácido láctico, que ese ácido láctico va a generar molestias como cuando tú vuelves del gimnasio el primer día después de 1 año que no vas. Bueno, esas mismas molestias se pueden dar tanto en músculos de las piernas, que es lo más probable, como músculos de otras zonas del cuerpo, porque se produce esa cantidad de ácido láctico y ese ácido láctico genera luego dolor. Yo hay cosas que llevo muy mal, una de ellas es madrugar. Soy como Lolita, la cantante, hija de Lola Flores, que dice que ella todo lo que no sea levantarse a las 12 del mediodía es madrugar. Exagerado un poco, pero ustedes me están entendiendo. El madrugón de las 5 de la mañana es criminal, y sobre todo si nos vamos a enfrentar a una caminata de varios kilómetros. Realmente el cansancio acumulado también nos puede perjudicar en todo esto que estamos exponiendo. Sí, porque tú imagínate que el hecho de no dormir y exigir a lo mejor al cuerpo a un momento de excesivo esfuerzo como este, pues puede generar molestias bastante importantes, sobre todo a nivel muscular. ¿Qué señales nos deberían indicar o hacer indicar que debemos tomar un alto en el camino, que debemos parar, que debemos pedir incluso ayuda, un SOS? Sobre todo cuando tengas algún signo de dolor muy punzante y repetitivo en alguna zona del cuerpo. Que por ejemplo tú sufras a lo mejor de las rodillas y bueno, te molesta un poquito, bien, pero cuando te empieza a molestar mucho tienes que intentar parar. ¿Por qué? Porque si luego continúas, el resultado puede ser peor de lo que te imaginabas. Por eso es importante en lo que te comentaba al principio, el autoconocimiento, el decir, bueno, lo voy a poder hacer, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer en las mejores condiciones y sobre todo también para disfrutarlo, porque este tipo de romerías que uno se lo pasa muy bien, hay que intentar disfrutarlas. Y he de decir una cosa, que nosotros estamos aquí hablando de gente que lo hace caminando con amigos, pero también hay quedadas para hacerlo con patinetes, incluso corriendo, que a mí me parece, bueno, desde aquí toda mi admiración a la gente que hace la media maratón el día de la romería de la Santa Faz. Pues mira, yo hice la travesía de Santa Faz a nado hace 3 años, que son alrededor de 9 kilómetros, que sale del Postiguet,
llega al faro del Cabo de las Huertas y termina en el puesto de los bomberos, de la policía ahí en Playa de San Juan. Hipólito, Y cuidado, ¿eh? Lo que pasa, bueno, yo he sido nadador, he sido federado, estoy acostumbrado, pero también, nadando... Yo la hice, pero nadando, mira, también tiene su mérito. Madre, que casi tiene más mérito, ¿eh? Desde aquí, oye, si alguien lo va a hacer así, que se ponga en contacto con nuestra televisión, que también tienen un reportajazo, porque nos encantan estas historias. Lo decimos de todo corazón, por favor, cuéntenoslo inmediatamente. De hecho, ¿alguna recomendación más, Rodrigo, para esos peregrinos, para aquellos novatos, para aquellos que se estrenan, para aquellos que están a punto de desempolvar ese blusón con la experiencia bajo la mano? Pues en ese caso, para mí la recomendación más fundamental es la hidratación, el buen calzado e ir muy cómodo. Y por otro lado, y como última referencia, que la gente no lo tiene en cuenta, intentar medir entre la emoción y el esfuerzo físico. La emoción que sea intensa, pero que no haga que tu esfuerzo físico vaya muy al máximo, porque luego lo vas a pasar un poquito mal. ¿Tú sabes una cosa? Aquí las promesas en la televisión quedan grabadas. Nos has prometido que vas a hacer la romería de Santa Faz. No sabemos si este año o cuándo, pero que la vas a hacer. Te prometo que te voy a mandar fotos. No sé si la voy a poder hacer porque tengo familia que viene, pero... Claro, pero esto también es otra cosa, que la gente también se entrena, porque hay gente, hay personas, hay ciudadanos alicantinos y alicantinas, visitantes, personas venidas de fuera que hacen la romería varias veces. La hacen una semanita antes y luego ya el jueves cuando toca vuelven. Pues esa es una idea, pero fabulosa. Esto de entrenar cuando se habla de romería también sirve. Sí, es fabulosa porque eso hace que tú digas, mira, lo puedo hacer. Aunque vaya un poquito más emocionado, vaya un poquito luego a un ritmo más acelerado, sé que voy a llegar bien y eso es fundamental. Lo que no les podemos prometer es que en mitad del camino, si lo hacen un día que no sea Santa Faz, haya rollitos de anís, que haya anís, bueno, pues con la tradicional paraeta, pero ustedes déjense guiar por la emoción que tiene el llegar al final del camino a ese monasterio, ese caserío, que eso no tiene palabras, es precioso. Sí. Así que, Rodrigo Casaniti, con esta promesa te vamos a dejar. Muchísimas gracias y te vemos, no sabemos si en Santa Faz, pero sí dentro de 2 miércoles. Así será. Señoras y señores, que nosotros continuamos, que seguimos y además lo hacemos, como ya les hemos anunciado, al arranque del programa con 2 efemérides que se juntan y que aprovecha el Ayuntamiento de Alicante para declarar este 2026 año de Óscar Esplá y también de Emilio Varela. Vamos a verlo. Óscar Esplá y Emilio Varela se reencuentran en el archivo municipal en el aniversario de su fallecimiento. 2 amigos a los que les unía algo más que el arte, el amor por su ciudad. Pues una exposición muy merecida, ¿no? Una exposición documental de 2 de los grandes artistas alicantinos, en un primer lugar de Óscar Esplá, que este año 2026 homenajeamos el 50 aniversario de su fallecimiento, y por otro lado de Emilio Varela, que este año 2026 también homenajeamos el 75 aniversario de su fallecimiento. Da la casualidad que los 2 artistas fallecieron un 6 de enero, cada uno en años diferentes, pero un mismo día como fue ese 6 de enero, y desde el Archivo Municipal hemos querido homenajearles con una exposición documental de ambos. En primer lugar, de Óscar Esplá podemos ver una exposición de fotografías y documentos de conciertos que se hicieron en homenaje, y unas fotografías muy curiosas en 1973, 3 años antes de su fallecimiento, cuando se inauguró la avenida de Óscar Esplá, una avenida en pleno centro de Alicante. Pues cómo fue esa inauguración, que estaba todavía Óscar Esplá vivo, como digo, fueron 3 años antes de su fallecimiento, y bueno, unas fotografías muy bonitas que nos recuerdan a aquella época y esos homenajes que se hacían en vida, pues ahora 50 años más tarde, 50 años de su fallecimiento, pues que desde el Ayuntamiento de Alicante hemos querido homenajear durante todo este 2026 con diferentes actividades y con diferentes homenajes. Y por otro lado también tenemos a Emilio Varela, también una exposición documental donde vemos fotografías
de él pintando, fotografías también de él posadas, porque su gran amigo fotógrafo también le hizo fotografías y son las que podemos ver aquí en la exposición. Y luego fotografías de diferentes hogueras que Emilio Varela hizo, diferentes bocetos en el año 1934 a la hoguera La Cruz. No tenía hoguera en ese año y bueno, fue Emilio Varela quien dijo, pues yo os hago el boceto y yo os hago la hoguera, y luego tuvo premio la hoguera, así que la hoguera muy contentos. Y luego también tenemos expuesto el primer cartel que hizo Emilio Varela, que fue las fiestas oficiales que eran entonces de la ciudad, 1926, que eran las fiestas de agosto, las fiestas en honor a la Virgen del Remedio. Una exposición que pone en valor la obra de dos de los artistas más influyentes de la historia de esta ciudad. Nuestra misión es conservar los documentos, organizarlos, pero sobre todo difundirlos, darlos a conocer a investigadores y alicantinos. Y claro, unos personajes como Óscar Esplá y Emilio Varela se merecen que el archivo colabore difundiendo los fondos que tenemos de ellos. Aunque Óscar Esplá era un poco mayor, pero en esa época coincidían todos. El Alicante era más pequeño y todo ese grupo de alicantinos intelectuales y artistas, que se les ha llamado la generación de plata, de la edad de plata, pues coincidían en las tertulias, en los conciertos, en los salones del Ateneo. Entonces sí, tenían una relación de amistad, Óscar Esplá y Emilio Varela. Óscar Esplá es que tiene una repercusión nacional e internacional, es un gran compositor de música, pedagogo, y luego Emilio Varela también tiene una importancia en el campo de la pintura. En la primera mitad del siglo XX tiene obra en Reina Sofía. Igual le falta un poco más de difusión internacional, pero los especialistas reconocen su valía. Están vinculados a la cultura local, pero tienen una proyección universal y nacional. Sí, siempre han sido un referente. Óscar Esplá, claro, hoy en día Conservatorio tiene su nombre y siempre se le interpreta en conciertos, y Emilio Varela ha sido un referente para los artistas de su generación y los siguientes. Un homenaje en la explanada y una exposición en el archivo. Emilio Varela y Óscar Esplá ya forman parte de la memoria colectiva de los alicantinos. Y nosotros continuamos, y de dos artistas a un maestro. Hablamos de CJ Navas, que vuelve de nuevo a las andadas. Lo hacen un miércoles, día atípico, pero siempre es buena, aunque la dicha sea tardía. Muy buenas tardes, CJ. Muy bien, Carlos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Madre mía, he de decir una cosa, he vuelto a cambiar un dicho popular, no estamos de lunes, pero como si lo estuviéramos. Yo lo repito por si acaso. Claro, tú vienes los martes, no vienes los lunes, entonces no nos ves errar tanto. Cuando volvemos del fin de semana vamos a 5 gazapos cada 2 minutos. Eso nos pasa siempre. A mí en la universidad, que además tengo clase los lunes a las 9 de la mañana, tienes que ver las caras de los chavales. Hasta los 20 minutos todavía no se han acabado de aclarar ninguno. En valenciano se dice a ningú que li pase. Madre mía, a las 9 de la mañana en la universidad. No queremos saber cómo es amansar a esas son mis fieras. crías a las 8, Carlos. Peor son mis crías a las 8 del instituto. También es verdad. Vamos a arrancar hablando de masterclass, no, pero de premios. Sí, lo hemos venido anunciando en las últimas semanas. Para CJ son los premios más divertidos que existen y sobre todo los más compactos. De esto, además, no es una opinión subjetiva, es objetiva, duran 1 hora y media. Sí, además, nuevamente con el mismo ritmo y con tiempo para hacer chistes, para hacer bromas, para dar los premios como tienen que ser, para nombrar a todos y cada uno de los protagonistas, que en el caso de las series diarias son más de 20 personas en alguno de los casos. Hablamos de nuevo de los premios Salma, hablábamos de ellos hace 15 días, tuve la oportunidad un año más de ir allí. 4º año que la gala la conducían Javi Valero, que es uno de los guionistas de La Revuelta, y Yaiza Nuevo, una guionista también del intermedio, los premios del Sindicato de Guionistas Españoles, y como te digo, a mí me sigue pareciendo la gala más divertida, más entretenida. Es cierto que en algunas cosas es quizás muy para la industria, con mucha broma interna de la gente que conocemos el sector, pero dicho eso, una gala cada vez más espectacular. Se hizo por 2º año consecutivo en los Cines Capitol, en plena Gran Vía de Madrid, y desde luego son unos premios que yo espero que sigan creciendo. Quizás la posición que tiene después de haber sido ya los Goya, sobre todo por la materia de cine, hace que no tengan quizá tanta repercusión como deberían tener, pero yo creo que desde luego están en la buena línea y en la onda en la que tienen que estar, de un sindicato que agrupa más de 1000 personas que actualmente se dedican profesionalmente al mundo del guión en España.
Vamos, si te parece bien, con los nombres propios, también para ponérselo un poco más fácil a nuestros compañeros de realización. No son guionistas, pero también les tenemos en buena estima y son los grandes olvidados e invisibilizados de la industria. Vamos con Poquita Fe. Vuelve a ser una de las grandes ganadoras, ya lo dijimos la semana pasada, con los anteriores premios tienen reconocimientos de nuevo. Ocurrió con la primera temporada y ha ocurrido con esta segunda. Es una gala que ahora cuando comentemos algunos de los premios, alguna que otra sorpresa sí nos encontramos, pero no fue en el caso de comedia. Desde luego, Juan Maidagán y Pepo Montero, los artífices, los guionistas y los directores, en el caso de Pepo Montero, de esta maravillosa comedia, su segunda temporada, igual que la primera disponible en Movistar Plus, volvieron a arrasar, como lo hicieron Los Feroz, como lo hicieron en todos los premios, en prácticamente que se han dado de televisión en los últimos tiempos en España, de nuevo, como ocurrió con la primera temporada. Después, también, lejos de ser una comedia, se ha vuelto a premiar una de las series, yo creo, que poco sorprende, ¿no? que haya recogido tanto galardón. Hablamos de Anatomía de un instante, de esa producción que recogía la vida política del primer presidente de la democracia española. Sí, en el momento del golpe de Estado del 23F del 1981, una serie, desde luego que era la gran apuesta de Movistar Plus de cara a los premios, quizás ha tenido menos, en drama ha estado la cosa muchísimo más repartida, nuevamente en casa, porque Yakarta se ha llevado mucho, los de interpretación Javier Cámara, que es un imán para todo lo que tenga premios de interpretación, ha ganado muchísimos, y aquí, como te digo, sorpresa, bueno, había 3 nominados, tampoco es que fue una sorpresa mayúscula, pero sí que fue quizás de las cosas que no estaba del todo claro que fuese a ganar en Mejor Serie Dramática, que como dices tú se lo llamó Anatomía de un instante. Nosotros siempre ponemos en valor hacer series diarias, sobre todo porque nos encargamos de un programa diario y si esto ya es complejo, hacer una serie, sacar una trama, la labor que tienen los guionistas para estrujarse el coco y todos los días 50 minutos de metraje, ¿no? que ven la luz, eso es, bueno, un trabajón muchas veces, bueno, pues no desprestigiado, pero poco valorado. Yo creo que en los últimos tiempos ha cambiado muchísimo, especialmente por un lado desde la pandemia, fue las primeras series que volvieron a realizarse después del confinamiento, y luego porque ha sido, sobre todo para intérpretes, el lugar donde muchísima gente ha tenido una segunda juventud o ha tenido un lugar cuando no han llegado esos llamadas para guiones de cine o para hacer guiones de televisión, un sitio seguro, que no es nada habitual en la profesión artística, el que tengas un trabajo diario para poder desempeñar. Yo que he tenido la oportunidad de tener varios amigos que trabajan en series diarias y ver cómo se realiza, en el caso mío fue con Amar es para siempre, o Amar en tiempos revueltos, como originalmente se llamaba en televisión española. Es una maquinaria, allí trabajaban cerca de 200 personas, Carlos, en unas series que se ruedan 6 episodios a la semana, porque necesitas tener luego los 3 meses de vacaciones de verano para, por un lado, dar vacaciones a todo el equipo y a todos los intérpretes, y por otro lado, construir todos los decorados y todos los cambios para el año siguiente. Entonces, ya no es que ruedes un episodio al día, es que ruedas más de un episodio al día, normalmente con 2 sets. Es normalmente el galardón que más significativo tiene en el Premio Salma, por varias razones, porque es de los pocos sitios donde se valoran muchísimo las series diarias, porque se suele o abrir o cerrar la gala con ellos, en este caso fue abrir, y luego por la cantidad de nombres. Como te decía, la ganadora Sueños de Libertad tiene más de 20 guionistas, y sí, los nombran uno a uno y suben la gran mayoría de ellos, no siempre pueden estar todos, pero más de 15 personas subieron a recogerlo, en este caso a Sueños de Libertad, que fue el ganador este año. Sueños de Libertad, que lo vemos cada tarde en Antena 3, que fue la gran sustituta de Amar es para siempre. De Amar es para siempre, que lo tenía complicado, ¿no? Una serie que había funcionado tan bien, que había tenido una primera vida, una segunda vida en el grupo A3 Media, y que fue longeva, una de las series de canas diarias españolas. Es cierto que se encargó a la misma gente, a diagonal, la misma productora, que se pudieron reutilizar varios de los escenarios, aunque en el caso de Sueños de Libertad, y lo podemos ver en los trailers o si veis la serie, tiene muchísimo más exterior de lo que tradicional, pero era una apuesta complicada para la productora, complicada para la cadena en su momento, y es cierto que les ha salido, yo creo que muy bien. Es una de estas de las que sabes que respiran tranquilos y aliviados una vez que vieron los números de la primera temporada, y que sigue funcionando tremendamente bien, sigue haciendo los números, que es otra de las grandes ventajas que tienen las series diarias, que tiene audiencia tremendamente fiel y sigue funcionando muy bien. Hablabas de la audiencia fiel en un momento ciertamente complicado para las audiencias de la televisión generalista, la televisión por cable, para aquellos que encienden y sintonizan el
TDT, como ustedes con nosotros. Bueno, pues La promesa, Valle salvaje, hablamos de Sueños de libertad, tienen audiencias estratosféricas, superan el millón en un momento muy complicado. Sí, sí, y todas las tardes y compitiendo entre ellas y con nuevamente dando trabajo, que es una de las cosas, echar a 200, 250 personas por cada una de las producciones, te metes en casi 1 millón de personas, solamente la que trabajan ahí, más toda la gente de promoción, más toda la gente de las cadenas, el que se sigue haciendo, y es algo muy específico en nuestro país, que aquello durante un tiempo lo ocupaban las series colombianas, venezolanas en algún momento también, tuvimos luego toda la parte de las series turcas, que es cierto que se ha mantenido, pero ese auge que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, desde luego es una cosa muy particular y muy especial nuestra. Vamos a cambiar de torno en estos premios de guionistas, que también se premió a los programas de televisión, Cifras y Letras, La Revuelta, aquellas personas, ¿no?, que son el alma también del programa y que no dan la cara, pero también a las series documentales como Crims de Carles Porta, que vuelve a llevarse un galardón más. Esta es la que yo tenía más claro de todos, es decir, en concurso Cifras y Letras repitió por segundo año consecutivo, La Revuelta yo creo que parecía bastante claro que se ganaría en el programa, no tiene ninguna duda de documental, y había muy buenas series documentales este año, pero Crímenes de Carles Porta, como dices tú, o Crims en su versión original en la emisión en TV3, ha revolucionado el mundo del true crime, ha creado escuela en cómo hacerlo en un momento de auge absoluto, desde luego, de este género, y sigue haciéndolo año tras año, episodios tras episodios, en la cadena original en Cataluña, en TV3, luego esa exportación que hizo Movistar Plus, y siguen haciendo unas series de una factura absolutamente maravillosa. Es alucinante lo bien que hacen ese tipo de producto. A mí me encanta, Sí, hace un producto espectacular. Polonia, que también tuvo su reconocimiento, además en un año de aniversario, después del cameo del presidente del gobierno. Sí, sí, 20 años cumplía Polonia en su emisión, hablando precisamente de TV3, y fue el galardón de honor, vino precedido del discurso que habitualmente da el presidente del sindicato, de Carlos Molinero, que siempre está espectacularmente bien. Junto con ello, pues sí que le repasamos rápidamente la parte de las películas. La Cena ganó en comedia, que fue quizás la sorpresa, no fue ninguna sorpresa que Los Domingos, que lo ha ganado absolutamente todo este año, y Alauda Ruiz de Azúa fue de los mejores discursos que yo vi, y mira que estuvieron en general bastante bien todos. Y luego quizás la otra sorpresa fue mejor documental, que ganó Flores para Antonio, por encima de Tardes de Soledad, que quizás es la otra gran competidora, pero desde luego, bueno, pues en el caso de los Goya fue al revés, Flores para Antonio se tuvo que quedar con el mejor canción, y aquí ganó el mejor largometraje documental. Cambiando de tornas, cambiando de asuntos, vamos a por los estrenos, vamos a ponerles en sintonía para que estos días aquellos que tengan vacaciones tengan cosas que hacer y cosas que ver, sobre todo que ver y disfrutar. A Star Wars, que vuelve en una nueva versión, lo hace en serie, lo hace en una plataforma, evidentemente que es Disney Plus, que son los propietarios y dueños. Sí, señor, y aquí nos vamos a hablar de Darth Maul, del malo de las dos iniciales precuelas de Star Wars, que luego ha tenido muchísima vida para aquellos que siguen habitualmente en el universo de la Guerra de las Galaxias en forma animada, y aquí tenemos nueva temporada, 10 episodios de Star Wars, Maul Señor de las Sombras, porque estos son así. Nos van a hacer sí, hijo, sí, Lucasfilm ahí estrujándose el coco para que ocupe el tiempo. Al menos tener un hueco hasta que se estrene, la gran apuesta de este año de ver esa reinvención, si se puede utilizar en el universo de la Guerra de las Galaxias cuando llegue la nueva película de The Mandalorian y Grogu, pues tenemos esta nueva serie de animación que sigue entreteniendo, pues como bien dices tú, de esta semana todavía de vacaciones escolares, quizás una serie para que se puedan enganchar los más pequeños de la familia, y también toda la familia, ¿por qué no? Porque al final estas series logran combinar bastante bien todas las series de animación del universo de Star Wars, el que sirva para los más jóvenes, pero que toda la familia y los adultos también se puedan enganchar a ellas. Continuamos con Disney, con su versión Star, ¿no? Que llega con CIA, una serie que es también apuesta, llegó ayer. De La Criada, ahora llega, salta de plataforma, ya no es en HBO, es en Disney, y lo hace a través del Testamento, Los Testamentos. Efectivamente, Los Testamentos, así se llamó la novela que Margaret Atwood escribió a raíz del éxito que tuvo especialmente la primera temporada del Cuento de la Criada, y publicó en 2019, y ahora esta va a ser la continuación. La novela son 15 años después, aquí no se llega a decir exactamente qué tiempo ha ocurrido, pero sí tenemos una nueva generación de chicas en Gilead, dos chicas de ellas, una con una cierta relación con una de las protagonistas de la serie original, y la que volvemos a tener es a la tía Lidia, con unos cuantos años más, con la maravillosa Anne Dowd volviendo a reinterpretar y a coger a su papel. Antes hablábamos de Un placer culpable, aquí tenemos un dramón en toda condición y con escenas durísimas como lo teníamos en la serie anterior, a ver qué tal les funciona, porque es cierto que es una serie que tuvo en su primera especialmente temporada, revolucionó todo, ganó absolutamente todos los premios en su momento, y luego tuvo ese bajón que habitualmente ocurre cuando hay mucho éxito en la primera y en la segunda temporada, remontó para las últimas, y Disney Plus, y en concreto Hulu, que es dentro de la plataforma el sello que la ha producido,
mundo tiene muchísimas esperanzas en que funcione bien Los Testamentos. El ala madura, ¿no?, de Disney Plus, que es Hulu, que por cierto, con los tiempos que corren, merece ser vista y sobre todo que no la tomemos solo como una serie, sino como cosas que pueden pasar en la vida real, y no lo decimos ahí, a la babala, con conocimiento de causa, ¿no?, que para eso está la historia también. Vamos a continuar, lo vamos a hacer con The Voice en Prime Video, que llega, es una serie que además se despide, ¿no? Quinta y última temporada de la serie que ha creado una de las grandes franquicias que se ha encontrado de la nada Prime Video. Es una serie por la que ellos apostaban, venía de un momento en el que el auge de los superhéroes era brutal y el éxito de Marvel, hasta cierto punto de DC, y lo que teníamos una parodia de las series de superhéroes que se convirtió en un fenómeno, que ya tiene un spin-off en marcha como es Generación V con una segunda temporada, que ya está rodando su spin-off en México con Diego Luna, entre otros, como protagonistas de ellas, y aquí tenemos esta quinta y última temporada, lo que te digo es una de las grandes franquicias, de las grandes superproducciones. El presupuesto además se nota cómo ha ido creciendo temporada tras temporada de Prime Video. También se estrena hoy miércoles 8, así que ya la tenéis disponible en Prime Video los nuevos episodios. Y hoy la cosa va de despedidas, de Hacks, que también dice adiós, lo hace en HBO. Efectivamente, tendrás que esperar hasta el viernes para que se estrene la quinta también y última también temporada de Hacks, quizás la serie, la comedia más premiada de la última lustro y quizás de la última década, que ha creado o ha revitalizado la carrera de Jan Smart, eso junto con su papel maravilloso en su momento en Mare of Easttown, en el que estaba también sencillamente maravilloso. Además, coincidió un año en el que veías que podía hacer tanto el drama como la comedia sin ningún problema, en el que ha creado a Hannah Binder, a la que vemos también que es su partner en esta serie, que es una actriz que puede darnos muchísimos éxitos en los próximos tiempos. Ese recorrido de una cómica venida a menos, que tenía residencia en Las Vegas, y cómo resucita con la ayuda de una guionista joven, una historia de amistad, una historia de generacionales, una historia de cómo las mujeres en comedia han podido desarrollar su tarea dentro del mundo de Hollywood, y como bien dices tú, quinta y última temporada este viernes en HBO Max. Si nos hubiesen dado €1 cada vez que hemos dicho guionistas en el programa de hoy, pues no seríamos multimillonarios, pero tendríamos al menos 20 euros, que no es poco. Bueno, pues es que vamos a hablar de otros guionistas. Ellos son Carmen Mola, escribieron una saga de libros criminales. Bueno, pues llega ahora la nueva adaptación. La Nena lo hace por primera vez en A3 Player, pero también en Disney Plus. Efectivamente, este es el primer gran estreno simultáneo después de ese acuerdo que llegaron la plataforma de A3 Media y Disney Plus a finales del año pasado. De hecho, no solo se va a estrenar La Nena, que es como se llama la tercera, la adaptación de la tercera de las 4 novelas con la Elena Blanco, con la comisaria Elena Blanco como protagonista, que han escrito Carmen Mola, sino que además Disney Plus va a rescatar las 2 temporadas anteriores, La novia gitana y La red púrpura. Aquí tenemos un reinicio. Las 2 primeras temporadas prácticamente son una continuación de la otra y muchas de las tramas son continuadas, pero aquí lo que tenemos es, después de lo que ocurre al final de la segunda entrega de La red púrpura, Elena Blanco, a la que da vida una maravillosa Nerea Barros, está sencillamente espectacular en toda la serie, deja todas sus labores de investigación hasta que en una noche de Año Nuevo chino, Chesca, a la que vemos también en las imágenes, que era su mano derecha durante todas las investigaciones en las 2 primeras temporadas o las 2 primeras series, desaparece y evidentemente tiene que volver a ver qué es lo que ha podido ocurrir. Tercera temporada es el estreno de La Nena, en el que vuelve a la dirección Paco Cabezas. En la segunda temporada no pudo hacerlo porque estaba haciendo, por ejemplo, Miércoles en la segunda temporada. Se estrena este domingo 12 de abril. El lunes 13 de abril, por cierto, que llega la tercera temporada de Euphoria. No vamos a tener tiempo para hablar de ella, CJ, pero tengo que decirte que no me acostaré sin saber algo nuevo, y es que es una adaptación de una serie israelita. Originalmente sí en la primera temporada, pero luego ha cambiado muchísimo. Una serie concentrada ya con Jacob Elordi, con Sydney Sweeney, que a día de hoy no se podría hacer. Ya eran famosos en su momento, ahora no es que sean famosos, son 3 de las 10 personas más importantes a nivel juvenil que hay en día en Hollywood. 5 años de salto, no hace falta ver las 2 anteriores para poder disfrutar de esta, porque cambia, incluso el tono ha cambiado muchísimo con respecto a las 2 temporadas. Pues con esto nos quedamos, CJ Navas. Te vemos ya en tu día original, en el martes. Hasta dentro de 15 días, Carlos. Hasta dentro de 2 semanas, cuando volveremos con CJ. Pero nosotros volvemos mañana a partir de las 5:30 de la tarde, con más actualidad, con más información y sobre todo entretenimiento. Pero antes vamos a dejarles con los mejores momentos que nos ha dejado el Día del Pueblo Gitano, celebrado hoy en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Descansen, cuídense, hasta la vista.
Originarios de la región del Punjab, al noroeste de la India, el pueblo gitano atravesó miles de kilómetros hasta llegar a la península ibérica en el siglo XV. Hoy en España viven más de 750.000 gitanos. Con motivo del Día Internacional de este pueblo, el Ayuntamiento ha homenajeado a un pueblo hastiado a lo largo de los años. Celebramos este año el 600 aniversario de la llegada de los gitanos a España. Un hito significativo que invita a reflexionar sobre la rica y compleja historia de nuestra comunidad. En nuestro país, desde nuestra llegada en el siglo XV, los gitanos han aportado una diversidad cultural de enorme valor, enriqueciendo la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones españolas. Sin embargo, nuestra historia también ha estado marcada por la discriminación y la marginación, lo que ha llevado a la necesidad de un reconocimiento y una valoración más profunda. Una valoración de nuestra contribución a esta sociedad. Este aniversario ofrece una oportunidad para celebrar nuestro legado y fomentar un diálogo inclusivo que promueva la comprensión y que también promueva el respeto. Exigimos un tratamiento justo, equitativo y respetuoso en la cobertura de nuestras historias y nuestras luchas. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por el respeto, la justicia y la igualdad, y no descansaremos hasta que cada individuo gitano sea tratado con la dignidad y el valor que merece. Una actuación musical a guitarra y cajón flamenco ha dado paso a la lectura del Manifiesto Gitano. A través de iniciativas culturales, educativas y sociales, se puede trabajar para construir puente entre la comunidad gitana y la sociedad en general. Este aniversario debe ser un punto de partida para un compromiso renovado hacia la igualdad y la justicia, asegurando que la historia y la huella cultural, social, lingüística de los gitanos sean valoradas y celebradas en el tejido y el conjunto de identidad de España. Maestros del flamenco y herederos del arte. Durante el acto, algunos concejales del Ayuntamiento han compartido un baile y música junto a representantes de la cultura gitana. Como un reconocimiento institucional a los símbolos y a la identidad de una comunidad con una historia y con una cultura propia, asentada en España desde hace casi 6 siglos y que cada vez está más integrada en todos los ámbitos: educativo, social, cultural, laboral, empresarial o incluso político. El Día Internacional del Pueblo Gitano fue declarado oficialmente el día 8 de abril, tal día como hoy, de 1990 en Polonia, durante el Congreso Mundial Romaní, organizado por la Unión Romaní Internacional. Y aunque somos conscientes que quedan muchas cosas por hacer, muchas son también las que se han hecho y las que se están haciendo para contribuir a la promoción integral del pueblo gitano. Porque España es lo que es hoy, en parte al pueblo gitano, y España es lo que es hoy, y la provincia de Alicante, gracias a ese talento, esa cultura, y sois parte de ese patrimonio cultural que tenemos y que tenemos que seguir defendiendo. Hoy no estamos solo celebrando una fecha, hoy celebramos la historia, la cultura y la contribución del pueblo gitano a nuestra sociedad y de forma muy especial, evidentemente, a la ciudad de Alicante. Porque el pueblo gitano forma parte de Alicante, de sus barrios, de sus calles, de su vida cotidiana, es parte de lo que somos. Sois un pueblo que, a pesar de siglos de discriminación, persecución, incomprensión y, por qué no decirlo, de exclusión, ha sabido mantener su identidad, su gran riqueza cultural y sus valores, entre los que yo personalmente destacaría, el sentido de comunidad y su destacada defensa de la familia. Con esta declaración del Día Internacional del Pueblo Gitano tenemos el deseo de acercar a la comunidad gitana para que sientan, para que sintáis que vuestro día como un día de homenaje y sobre todo un día de reconocimiento, porque la comunidad gitana con presencia en Alicante, con sus diferentes asociaciones,
encontraréis siempre en las instituciones locales, en el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, el apoyo y el respaldo necesario para que sigamos celebrando durante muchos años más un día tan señalado como el día de hoy, como el día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.